El aire en el ático era pesado, una densa mezcla de olor a cedro viejo, polvo de décadas y el fantasma de naftalina que se negaba a morir. Me crujieron las rodillas al agacharme, un sonido seco que resonaba en el silencio de la habitación. La única luz provenía de una pequeña ventana redonda, un ojo de buey que filtraba la intensa luz del sol de Ciudad de México en un haz de luz dorado y danzante, iluminando un ballet de partículas de polvo. Estaba allí por una razón práctica, casi clínica. Mis hijos, Mateo y Sofía, con sus vidas organizadas y sus preocupaciones bien intencionadas, insistían en que necesitaba organizar el pasado. Para ellos, significaba deshacerme de lo que ya no servía. Para mí, era como un ensayo para despedirme de mí misma. Mis manos, ahora manchadas por el tiempo pero aún firmes, movían un viejo baúl de madera que había pertenecido a mi madre. Debajo había una caja de zapatos azul descolorida, la marca que solíamos comprar en el centro en los años 60. El cartón era suave y frágil al tacto. No recordaba esa caja. Con un suspiro la puse sobre mi regazo. La tapa cedió sin resistencia, revelando un nido de recuerdos. Fotografías en blanco y negro con bordes dentados, un pequeño broche de mariposa al que le faltaba un ala, el programa de una obra de teatro en el Palacio de Bellas Artes y un puñado de cartas atadas con una cinta de raso que antes era roja, pero ahora era de un rosa pálido y desgastado. Sonreí con nostalgia. Eran cartas de mis amigos del colegio, de mi prima de Guadalajara, crónicas de una juventud que parecía pertenecer a otra mujer. Desaté la cinta con cuidado. La tela casi se deshilachó entre mis dedos. Hojeé los sobres, reconociendo la letra. Pero entonces, al fondo de la caja, había un sobre solitario, separado de los demás. Estaba más amarillento, casi del color del azafrán, y el sello postal llevaba la fecha de 1972. Mi nombre, Beatriz Elena Romero, estaba escrito en el anverso con una letra elegante y sesgada que me dio un vuelco el corazón. Una letra que reconocería en cualquier lugar, incluso después de 50 años. Era de Arturo. Sentí una opresión en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Una oleada de calor me subió por la nuca. El sobre nunca se había abierto. El sello estaba intacto. ¿Por qué? No lo recordaba. Quizás llegó después de que mi familia se mudara apresuradamente a Monterrey. Quizás mi padre, quien nunca aprobó nuestra relación, lo ocultó. 1000 posibilidades cruzaron por mi mente en un segundo, cada una más dolorosa que la anterior. Me temblaban tanto las manos que temía romper el frágil papel. Con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas, como un pájaro atrapado intentando escapar, deslicé el dedo índice bajo la solapa sellada. El sonido del papel al rasgarse fue el más fuerte que jamás había oído. ¿Desde qué ciudad me ves? Comenta abajo. Bajé del ático como si flotara, con la carta en mis manos como si pesara 1 tonelada, y a la vez fuera más ligera que el aire. Ignoré el polvo en mi ropa y la llamada lejana de Mateo en la cocina, quien probablemente estaba preparando manzanilla para calmarme de mi expedición al pasado. Necesitaba silencio. Necesitaba refugio. Fui a mi habitación, el lugar donde los fantasmas de mi vida eran más apacibles, y cerré la puerta. Me senté en mi sillón favorito, cerca de la ventana que daba a un pequeño jardín interior, donde las bugambillas moradas florecían con una terquedad que siempre había admirado. El papel de la carta era fino, casi translúcido. Podía ver las sombras de las palabras al otro lado. Respiré hondo. El olor a papel viejo y tinta seca me inundó los pulmones. Era el perfume del tiempo. Desplegué la página con cuidado quirúrgico. La caligrafía de Arturo llenaba la página, las letras aún oscuras, como si hubieran sido escritas ayer. Y entonces comencé a leer. Mi querida Beatriz, comenzaba. El simple saludo bastó para hacerme llorar, borrando las líneas que tenía delante. Parpadeé rápidamente, conteniéndolas. Necesitaba leer. Escribo esta carta con el corazón en la boca, sin saber si alguna vez te llegará. Fui a tu casa hoy, como acordamos, pero la encontré vacía. Un vecino me dijo que tu familia se mudó al norte a toda prisa. Nadie supo decirme a dónde.
Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Podía sentir su dolor, su confusión. Recordé ese día. La partida fue repentina. Mi padre organizó un traslado y nos arrancó de nuestra vida en la Ciudad de México en menos de una semana. Dijo que era una oportunidad única en la vida. Hoy sé que solo quería alejarme de Arturo. Seguí leyendo, tapándome la boca con la mano para sofocar un sollozo. ¿Recuerdas nuestra promesa, Bea? En nuestra banca de siempre en Coyoacán, bajo la sombra de ese jacarandá morado, prometimos que, pasara lo que pasara, nos veríamos en el café de Tacuba el día de tu cumpleaños, todos los años, hasta que estuviéramos viejos y arrugados. Mi amor, mi cumpleaños para ti es esa promesa. No sé dónde estés, pero allí estaré. Estaré en nuestro café el 15 de octubre. Pediré 2 cafés de olla y te esperaré. Si no puedes venir este año, volveré el año que viene. Y el siguiente. Y todos los años siguientes. Me quedé sin aliento. 15 de octubre. Mi cumpleaños. Él esperaría. La carta continuaba, hablando de sus sueños, de cómo lo habían aceptado en la escuela de arquitectura, de cómo quería mostrarme los planos que había dibujado por la noche, imaginando la casa que construiríamos juntos. Cada palabra era una suave punzada a un pasado que creía muerto y enterrado, pero que ahora parecía vivo, respirando dentro de ese sobre. «Nunca dejé de buscarte», escribió al final. «Sé que suena loco, pero creo en nosotros. Sé que el destino que nos unió no puede ser tan cruel como para separarnos para siempre. Te amo, Beatriz, más de lo que las palabras de esta página pueden expresar. Te esperaré. Siempre tuyo, Arturo». Cuando terminé de leer, temblaba desconsoladamente. La carta cayó en mi regazo. 50 años. Durante 50 años, mientras celebraba con mi difunto esposo, mis hijos, mis nietos, había una silla vacía para mí en un café del centro histórico. La enormidad de esa lealtad, esa esperanza obstinada, me aplastó. No era solo una carta de amor de un joven enamorado. Era un testamento. Prueba de que la historia que había conservado como un dulce y triste recuerdo de juventud, de hecho, se había seguido escribiendo sin que yo lo supiera. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, un silencioso y ardiente torrente de duelo por una vida que podríamos haber tenido y un asombro abrumador ante el amor que se negaba a morir. Esa noche, el sueño me eludió como un amante esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Arturo danzando en la oscuridad. Las palabras «te espero» brillando como brasas. Me levanté en mitad de la noche y caminé de un lado a otro por la casa silenciosa. Los objetos familiares que me habían reconfortado durante años ahora me parecían extraños, pertenecientes a una vida que no era del todo mía. Era la vida de Beatriz, que se casó, tuvo hijos y enviudó. Pero ¿dónde estaba la Beatriz que amaba a un joven arquitecto y soñaba con una casa llena de luz y libros? Me detuve frente al gran espejo del pasillo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana pintaba mi reflejo en tonos plateados y grises. Vi a una mujer de 72 años. Vi su cabello blanco, las finas líneas que dibujaban mis sonrisas y mis preocupaciones alrededor de sus ojos y boca. Vi la ligera curvatura de mis hombros, el peso de los años. Pero por primera vez en mucho tiempo, miré más a fondo. Busqué tras la máscara del tiempo. Y allí estaba, la chica de Coyoacán, la chica de cabello largo y oscuro, con los ojos brillantes de esperanza. El recuerdo volvió con una claridad abrumadora. Nuestro último día juntos. Estábamos sentados en nuestro banco, el que estaba bajo el jacarandá. Las flores moradas caían a nuestro alrededor como una suave lluvia. Arturo me cogió de la mano. Hablaba con ese fervor que lo caracterizaba. Sus ojos marrones intensos, llenos de planes. Me mostró un boceto en una servilleta. Las líneas toscas de una casita con un amplio patio. «Aquí, Bea», dijo, con la voz un susurro emocionado. «Es donde plantaremos la bugambilla que tanto te gusta». Reí, una risa joven y despreocupada. En ese momento el futuro era un territorio vasto y soleado, un lugar que nos pertenecía por completo. Recuerdo su tacto, la suave aspereza de sus dedos contra los míos. Recuerdo el olor de su cabello,
una mezcla de jabón y aire fresco de ciudad. Recuerdo su beso, tierno y prometedor, el último que me dio. «Te amo», dijo contra mis labios. «Nada nos separará». Y creí, con toda la fuerza de mi alma de 19 años. Creí. 2 días después, mi padre llegó a casa con la noticia de la mudanza. Fue una tormenta que azotó nuestras vidas. No me dio tiempo a despedirme. «Es por tu bien, Beatriz», repitió con la mirada dura e inflexible. «Ese chico no tiene futuro que ofrecerte». Lloré, supliqué, pero me callaron. Me subieron a un tren y me llevaron lejos, dejando atrás mi ciudad, mis amigos y al amor de mi vida. Le escribí decenas de cartas que nunca recibió respuesta. Ahora entendía por qué. Mi padre debió interceptarlas. El dolor de esa traición, incluso después de tantos años, era agudo y profundo. Al mirarme en el reflejo, la mujer de 72 años y la chica de 19 se fundieron. Las lágrimas que corrían por mi rostro eran por ambas, por la chica que perdió a su amor y por la mujer que vivió toda su vida creyendo una mentira. La historia que me había contado durante 50 años, que Arturo me había olvidado, que el amor joven es fugaz, se desintegró. Él no me había olvidado. Me buscó, esperó. La carta no era solo un trozo de papel, era una llave que abría una puerta cerrada en mi alma, revelando una habitación llena de posibilidades inexploradas. Un «¿y si?» que ahora se negaba a ser ignorado. ¿Qué haría con esta llave? La mujer del espejo me devolvió la mirada, con los ojos llenos de una pregunta aterradora y maravillosa. ¿Y ahora qué? La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, una revolución silenciosa había comenzado. Pasé los 2 días siguientes en la niebla, con la carta de Arturo guardada en el cajón de mi mesita de noche, latiendo como un corazón secreto. La releía cada hora, y cada lectura desenterraba una nueva capa de emoción. Mis hijos notaron mi distracción. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Sofía, arreglándome un chal sobre los hombros, tratándome como la porcelana fina que temía que fuera. Simplemente sonreí y dije que era el cansancio de limpiar el ático, pero sabía que no podía guardármelo para mí. El secreto era demasiado grande, demasiado pesado para que mi alma lo cargara sola. Solo había una persona en el mundo con quien podía compartirlo: Elena. Elena y yo éramos amigas desde los 15 años. Habíamos sobrevivido a novios, matrimonios, el nacimiento de hijos, el dolor de la viudez y la extraña calma de la vejez. Nuestra amistad era un roble milenario, con raíces tan profundas que nada podía quebrantarla. La llamé a la 3ª mañana, con la mano ligeramente temblorosa al marcar el número que me sabía de memoria. «¿Bea? ¡Qué milagro que llamaras antes de las 10! Su voz sonó al otro lado, cálida y llena de una energía que desmentía sus 73 años. «¿Pasó algo?» «Elena, necesito verte», dije con mi propia voz débil y distante. «Es importante». 1 hora después, estábamos sentados en su soleada cocina, un lugar que olía a café recién hecho y pan dulce. La mesa estaba cubierta con un mantel de plástico con estampado de girasoles, y un jarrón con flores silvestres de su jardín era el centro de mesa. Elena me observaba por encima de su taza de café. Sus pequeños e inteligentes ojos no se perdían ni un detalle de mi rostro. No me apuraba. Simplemente esperaba, una habilidad que solo poseen los verdaderos amigos. Con manos temblorosas, saqué la carta del bolsillo de mi abrigo y la puse sobre la mesa, entre las tazas. «Encontré esto», susurré. Cogió el sobre con curiosidad. Sus gafas de lectura se le resbalaron por el puente de la nariz. Leyó el nombre, la fecha, y luego me miró con las cejas arqueadas. «¿Arturo? Beatriz, esto es de...» Asentí, incapaz de hablar. Leyó la carta en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba de la curiosidad a la sorpresa, luego a la incredulidad, y finalmente a una profunda compasión. Cuando terminó, dobló el papel con tanto cuidado como yo y lo volvió a colocar sobre la mesa. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Dios mío, Bea», dijo con la voz quebrada. 50 años. Te esperó. Las lágrimas que había estado conteniendo volvieron a brotar. «¿Qué hago, Elena? ¿Qué hago ahora?»
Elena extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su piel estaba tan arrugada como la mía, pero su tacto era fuerte, un refugio seguro. Primero, respira hondo, dijo con firmeza. Luego acepta que esto es real. No es un sueño. Pero parece uno. ¡Qué locura! Un hombre de casi 75 años, si es que sigue vivo. Debe haberse casado, tenido hijos, nietos. No habrá esperado tanto, ¿verdad? Las dudas que seguramente tendrían mis hijos ya se estaban formando en mi mente. Un ejército de miedos lógicos. Quizás no literalmente, Bea. Quizás esperó el primer año. Quizás los primeros 5. Pero la intención, la promesa, eso es lo que importa, argumentó. No te olvidó. Te buscó. ¿Tu padre? Ese viejo testarudo. Te robó esa oportunidad. Suspiró. Un sonido lleno de antigua indignación. Pero la pregunta no es qué hizo. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Soy una viuda de 72 años. Tengo una rutina. Nietos que vienen a comer los domingos. Mi voz se apagó. La vida que había construido era un cómodo capullo. La carta fue como una piedra lanzada contra su frágil estructura. ¿Y no puedes ser una viuda de 72 años que también mereces saber el final de tu propia historia? Replicó Elena con una mirada ardiente. No hablas de escaparte y unirte a un circo. Hablas de encontrar una respuesta. Cerrar un círculo que lleva medio siglo abierto. Te debes a ti misma, a esa chica de 19 años que fue arrancada de Coyoacán, descubrir la verdad. Sus palabras me impactaron con la fuerza de una revelación. No me estaba diciendo que abandonara mi vida. Me estaba dando permiso para recuperar una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Convirtió mi miedo en una misión. ¿Y si lo buscara? Pregunté. La idea sonaba atrevida y aterradora. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. «Esta es mi Bea», dijo, apretándome la mano. «Ahora sí que hablamos. ¿Por dónde empezamos a buscar a este misterioso arquitecto?» En aquella cocina soleada, con el aroma a café en el aire, el miedo empezó a transformarse en algo nuevo. Una chispa de esperanza, una llama de curiosidad. Con Elena a mi lado, el viaje imposible de repente parecía un poco menos abrumador. Parecía el comienzo de algo. Con la valentía que Elena me dio, decidí que necesitaba contárselo a mis hijos. No quería hacerlo a sus espaldas. Mateo y Sofía eran el centro de mi universo, los pilares de mi vida desde que falleció mi amado Carlos. Los amaba con fervor, pero también sabía que su amor por mí a veces se manifestaba con una sobreprotección que rayaba en la claustrofobia. Los invité a un almorzar el sábado siguiente, con el pretexto de que quería pasar tiempo con ellos. La verdad era que estaba preparando mi caso, como un abogado que se prepara para un juicio. La casa se llenó del aroma a poblano suave, mi platillo estrella, que siempre los ponía de buen humor. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. Por un rato todo fue normal. Hablamos del trabajo de Mateo en el banco, de la exposición de arte de Sofía, de las notas de mi nieto mayor. Pero la carta yacía pesada en el bolsillo de mi delantal, un secreto cálido contra mi piel. Finalmente, cuando sirvieron el café, respiré hondo. Mateo, Sofía, necesito decirles algo. Se volvieron hacia mí, con el rostro desencajado de preocupación. ¿Pasa algo, mamá? ¿Es tu salud?, preguntó Mateo, siempre pragmático y ansioso. No, estoy bien de salud, les aseguré. Es algo diferente, algo del pasado. Saqué la carta del cajón del aparador, donde la había dejado para tenerla a mano. La dejé sobre la mesa junto a las tazas de café. Les conté toda la historia, desde la limpieza del ático hasta el contenido de las palabras de Arturo. Observé sus rostros mientras hablaba. La expresión de Sofía pasó de la curiosidad a una especie de asombro romántico. Sus ojos de artista veían la poesía de la situación. El rostro de Mateo, en cambio, se endureció, convirtiéndose en una máscara de escepticismo y preocupación. Cuando terminé, el silencio invadió la mesa. Sofía fue la primera en hablar. «Mamá, qué historia tan increíble», dijo con voz suave.
Es como una película. Tan romántica. ¿Romántico? Sofía, sé realista. Intervino Mateo con voz cortante. Tomó la carta y la examinó como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Mamá, eso fue hace 50 años. Este hombre, Arturo, probablemente ni siquiera recuerda haberla escrito. La gente dice cosas de joven. Dijo que me buscaba, que me esperaría. Me defendí, sintiendo una punzada de irritación. ¿Y tú lo crees?, preguntó, con un tono que rozaba la condescendencia. Mamá, el mundo no funciona así. La gente sigue adelante. Él se casó, formó una familia. Tú tuviste a papá, tú nos tuviste a nosotros. Esa fue tu vida. Una buena vida. No digo que no fuera una buena vida, Mateo. Dije con la voz un poco más alta de lo que pretendía. Amé a tu padre con todo mi corazón, pero eso no borra lo que pasó antes. No borra cómo terminó todo. ¿Y qué piensas hacer con esta reliquia?, preguntó con la palabra reliquia, cargada de desdén. Pensé en buscarte, dije, y las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Mateo soltó una risa incrédula. ¿Buscarlo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para tomar un café y hablar de lo que pudo haber sido? Mamá, esto es peligroso. No sabes quién soy. Podría ser una estafa. Hay gente que se aprovecha de las mujeres, de nuestra edad. La frase «nuestra edad» me impactó como una bofetada. De repente ya no era Beatriz. Era una persona mayor, una categoría, un problema potencial que debía gestionarse. Sofía intervino, intentando mediar. Mateo, no seas tan duro. Entiendo la curiosidad de mamá. Pero tiene razón, mamá. Tienes que tener cuidado. No soy una niña, Mateo, dije mirándolo fijamente a los ojos. Puedo cuidar de mí misma. No se trata de revivir un romance de adolescencia. Se trata de comprender mi propia historia. Se trata de una pregunta que lleva 50 años sin respuesta. Merezco esa respuesta. ¿Qué esperas encontrar?, insistió. ¿Un final de telenovela? La vida real es más complicada. ¿Y si lo encuentras y te decepciona? ¿Y si ni siquiera quiere hablar contigo? Solo saldrás lastimada. Su preocupación era genuina, lo sabía. Era el miedo de verme sufrir. Pero debajo había algo más. La incomodidad de ver a su madre. La figura estable y predecible en sus vidas. Desviarse repentinamente del guión que habían escrito para ella. La viuda tranquila que cuidaba las plantas y holgazaneaba los domingos. Quizás me lastime, admití, con voz más suave, pero sin saberlo, viviendo el resto de mi vida preguntándome ¿y si...? Eso me dolería más. Esta es mi vida, mi decisión. La conversación terminó en un punto muerto. Sofía, la soñadora, me apoyaba con cautela. Mateo, el realista, se oponía firmemente. Salí de ese almuerzo agotada, pero también extrañamente fortalecida. Su escepticismo, en lugar de desanimarme, encendió una nueva llama de determinación en mi interior. Ya no se trataba solo de Arturo. Se trataba de mí. Se trataba de demostrarles, y a mí misma, que mi vida no había terminado, que aún quedaban capítulos por escribir, y que yo sería la autora. La resistencia de Mateo, aunque dolorosa, sirvió de catalizador. Si antes solo sentía curiosidad, ahora estaba decidida. Hablar con mis hijos me hizo comprender que esta búsqueda era una forma de recuperar mi propia narrativa. El lunes llamé a Elena. «Creen que estoy loca», le dije sin siquiera saludarla. «Genial», respondió Elena con su inquebrantable buen humor. «Las mejores aventuras siempre empiezan con alguien llamándote loca. ¿Qué hacemos primero, Colón?». Su pregunta me hizo sonreír. «No tengo ni idea», admití. «El mundo ha cambiado, Elena. En 1982 habría buscado en la guía telefónica. Hoy no sé ni por dónde empezar. Empezamos donde empieza todo el mundo hoy en día, querida Bea. En Internet». La palabra sonaba extraña e intimidante. Tenía una computadora que me habían regalado mis nietos, que usaba principalmente para ver fotos familiares y leer las noticias. La idea de usarla para cazar un fantasma de hace 50 años parecía ciencia ficción. Pero Elena era implacable. Esa tarde,
Estaba en mi sala, sentada frente a la computadora con la confianza de un general planeando una batalla. «Bueno, veamos», dijo, chasqueando los dedos. «¿Cuál era su nombre completo?» «Arturo Vargas», respondí, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Decir su nombre en voz alta con ese propósito me pareció un acto de magia. Elena escribió el nombre en la barra de búsqueda. La pantalla parpadeó y, en un instante, se llenó de miles de resultados. Arturo Vargas, el futbolista. Doctor Arturo Vargas, cardiólogo en Tijuana. Arturo Vargas, el restaurante en Oaxaca. Había docenas, quizá cientos. Mi optimismo inicial se marchitó como una flor bajo el sol abrasador. Era un nombre común, un nombre desesperadamente común. «Eso es imposible», murmuré, hundiéndome en el sofá. «Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de México». «Paciencia, Beatriz, paciencia», dijo Elena, imperturbable. «Necesitamos más detalles. ¿Qué más sabes de él?» Cerré los ojos, obligando a mi mente a retroceder en el tiempo, a buscar detalles concretos en mis recuerdos. Él quería ser arquitecto. Estaba solicitando plaza en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Le apasionaban los edificios antiguos, la historia de la ciudad. «¡Arquitectura! ¡UNAM! ¡Qué bien, qué bien!», exclamó Elena con los dedos sobre el teclado. «Refinemos la búsqueda». Añadió arquitecto y UNAM a sus términos de búsqueda. La lista de resultados se redujo drásticamente, pero seguía siendo larga y confusa. Había artículos académicos, listas de exalumnos, menciones en periódicos viejos. Pasamos horas navegando por los enlaces, con los ojos ardidos por el resplandor de la pantalla. Cada clic era una mezcla de esperanza y decepción. Encontramos a un tal Arturo Vargas, graduado de arquitectura en los años 70, pero su foto de graduación mostraba a un hombre que no reconocí. Encontramos a otro que había fallecido 10 años antes. Se me encogía el corazón con cada callejón sin salida. Mateo llamó a media tarde. «Mami, solo quería saber cómo estás. ¿Has pensado en lo que hablamos?» Su voz era cautelosa, intentando ser amable. «Estoy bien, hijo». «Y sí, pensé», respondí, mirando a Elena, quien me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Sigo adelante con esto». Podía oír el suspiro de frustración al otro lado de la línea. «Está bien. Solo ten cuidado». Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Una parte de mí quería rendirme, llamar a Mateo y decirle que tenía razón, que era una tontería. Pero entonces miraba la pantalla, el nombre Arturo Vargas, brillando allí, y mi determinación volvía. Al final del día estábamos exhaustos y sin pistas concretas. Elena se estiró en su silla. «Bueno, quizá hoy no fue el día del gran descubrimiento, pero no fue un fracaso». «¿No es así?», pregunté sintiéndome completamente abatido. «Claro que no», dijo, levantándose y poniendo sus manos sobre mis hombros. «Hoy diste el primer paso. Transformaste un «y sí» en acción. Mañana lo intentaremos de nuevo. Y pasado mañana también. Encontraremos a ese hombre, Bea, aunque tengamos que rastrear cada rincón de Internet». Su fe era contagiosa. Mientras la acompañaba a la puerta, sentí un cambio sutil en mi interior. La búsqueda ya no se trataba solo de encontrar a Arturo. Se trataba de la búsqueda en sí. Se trataba de colaborar con mi amiga, de aprender a navegar en este nuevo mundo digital, de negarme a dejarme definir por mi edad o las expectativas de mis hijos. Por primera vez en años, no sabía qué me depararía el mañana. Y para mi sorpresa, la sensación no era de miedo, sino de una libertad electrizante y maravillosa. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda en línea se convirtió en nuestra rutina. Todas las tardes, Elena venía a mi casa, armada con un termo de café y un optimismo inquebrantable. Convertimos la mesa de mi comedor en un centro de investigación. Imprimimos artículos, hicimos listas y cruzamos nombres. Descubrimos muchos Arturo Vargas, pero ninguno que encajara a la perfección. Uno era demasiado joven, otro vivía en Miami. Era un laberinto de información digital que parecía diseñado para frustrarnos. Empecé a sentir el peso del desánimo.
Mateo tenía razón. Era una locura. Perseguía un fantasma, un recuerdo idealizado. Quizás era hora de guardar la carta en el buzón y aceptar que algunas historias simplemente no tienen final. Esa noche me senté solo en la sala, con la casa en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Sentí la necesidad de volver a leer la carta. Quizás me había perdido algo. Quizás había una pista escondida entre líneas. Desplegué el frágil papel bajo la luz de la lámpara. Ya había memorizado cada palabra, pero esta vez lo leí de forma diferente. No como un enamorado leyendo una declaración de amor, sino como un detective buscando pruebas. Leí despacio, analizando cada frase. Mis proyectos que dibujo por la noche, imaginando la casa que construiríamos juntos. Sueño con trabajar en la restauración de edificios históricos. ¿Sabes? Dar nueva vida a las antiguas casonas de Puebla. Quizás preservar la belleza que el tiempo intenta borrar. Puebla. La palabra saltó de la página. ¿Cómo pude no haberla visto? En el torbellino emocional de mi primera lectura, me concentré en la promesa, el dolor, el amor. Pero allí estaba, un detalle concreto, un lugar. No era solo un sueño vago, era un plan específico. No solo quería ser arquitecto, quería ser arquitecto restaurador en Puebla. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era una pista, una verdadera pista. A la mañana siguiente estaba deseando que llegara Elena. En cuanto entró, le enseñé la frase de la carta. Abrió los ojos de par en par. ¡Puebla! ¡Claro! ¿Cómo no lo vimos antes? Regresamos a la computadora con un nuevo propósito. La búsqueda era diferente ahora. En lugar de Arturo Vargas, arquitecto Ciudad de México, escribimos Arquitecto Arturo Vargas, Restauración, Puebla. La pantalla parpadeó. Y esta vez, el primer resultado fue diferente. Era un enlace a un artículo de una revista local de arquitectura de Puebla, de 2015. El título era El guardián de la memoria, Arturo Vargas y la preservación del barroco poblano. Me llevé las manos a la boca. Elena y yo nos miramos, con una mezcla de sorpresa y emoción en los ojos. Hicimos clic en el enlace. La página tardó una eternidad en cargar, y cada segundo se convertía en una agonía de anticipación. Y entonces, apareció. Era un artículo extenso que elogiaba el trabajo de un reconocido arquitecto especializado en la restauración de edificios coloniales. Hablaba de su dedicación, su amor por la historia, y cómo veía cada edificio como una historia que contar. Y además, incluía una foto. No era la foto de un joven de 19 años con ojos soñadores. Era la foto de un hombre de 60 y tantos en aquel entonces, con el pelo canoso y arrugas alrededor de los ojos. Estaba de pie frente a una iglesia con fachada de talavera azul y blanca, sonriendo a la cámara. Su sonrisa era más contenida. Sus ojos reflejaban el peso y la sabiduría de décadas de experiencia, pero eran los mismos ojos. Los reconocería en cualquier lugar. Los mismos ojos que me miraban bajo el jacarandá de Coyoacán. «Es él», susurré con la voz entrecortada. «Elena, es él». Elena me abrazó fuerte, riendo y llorando a la vez. «Lo encontramos, Bea. Lo encontramos». Leímos el artículo con voracidad. Habló de su carrera, sus premios, su firma. Vargas y Asociados Arquitectos. No mencionó a su esposa ni a sus hijos, pero eso no significaba nada. Lo importante era que él estaba allí. Era real. Había logrado su sueño. Al final del artículo estaba la información de contacto de su oficina, una dirección en Puebla y un número de teléfono. Observamos el número en la pantalla como si fuera un artefacto sagrado y peligroso. El siguiente paso estaba claro, pero parecía un abismo. Una cosa era buscarlo en la comodidad anónima de Internet. Otra muy distinta era cruzar la brecha digital y entrar en su vida real. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena con voz suave, sabiendo el peso de esa pregunta. Miré su foto, la dulce sonrisa en ese rostro que el tiempo había cambiado, pero no arruinado. Pensé en la niña que había sido y en la mujer en la que me había convertido. La búsqueda me había traído hasta aquí. No podía detenerme ahora. «Te llamaré», dije, y la decisión se me quedó grabada en el pecho. Necesito oír su voz.
Encontrar el número de teléfono fue una victoria, pero trajo consigo un miedo nuevo y paralizante. El número, escrito en un papel junto al teléfono, parecía mirarme fijamente. Durante 2 días, di vueltas alrededor del auricular como un animal cauteloso que se acerca a un abrevadero desconocido. Cada vez que acercaba la mano al auricular, una oleada de pánico me hacía retroceder. ¿Qué le diría? «Hola, Arturo. Soy Beatriz. ¿Te acuerdas de mí? La chica que amaste hace 50 años y a la que le escribiste una carta que acabo de encontrar». Parecía el guión de una telenovela barata. ¿Y si se reía? ¿Y si colgaba? ¿Y si contestaba a su esposa? La posibilidad de humillación era tan grande, tan abrumadora, que parecía más seguro vivir con la pregunta que arriesgarse a una respuesta dolorosa. Elena, al notar mi parálisis, apareció en mi puerta con una caja de sus famosos polvorones. «Ya basta de pensar, Beatriz. Hoy es el día de actuar», anunció, entrando en la sala. «No puedo, Elena», dije hundiéndome en la silla. «Siento que el corazón me va a estallar solo de pensarlo». «Tu corazón ha sobrevivido a más de una llamada», dijo, sentada frente a mí. «Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te recuerde? Improbable. ¿Que sea grosero? Entonces descubres que no es el hombre que creías y puedes seguir adelante». ¿Contesta su esposa? «Huelgas. La incertidumbre, Bea, es un veneno que bebemos en pequeñas dosis todos los días. La verdad, aunque sea amarga, es una medicina que se toma de golpe». Sus palabras, como siempre, fueron un tónico para mi alma temerosa. Tenía razón. Me estaba envenenando con... ¿Qué hubiera pasado si... «¿Te quedarás aquí conmigo?», pregunté en voz baja. «No me voy a ninguna parte», prometió tomándome la mano. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Tomé el papel con el número. Tenía los dedos fríos. Marqué el primer dígito, luego el segundo. Cada número parecía un paso hacia el borde de un precipicio. Con el último dígito marcado, me acerqué el teléfono a la oreja, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético. El teléfono sonó. 1 vez. El sonido resonó en el silencio de la habitación, fuerte y estridente. Me llamó por 2ª vez. Cerré los ojos con fuerza. Al tercer timbre, alguien contestó. «Vargas y Asociados Arquitectos, buenos días», dijo una voz femenina joven y profesional. Una secretaria. Mi cerebro, previamente paralizado por el pánico, empezó a funcionar. Necesitaba calmarme. «Buenos días», dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Quisiera hablar con el arquitecto Arturo Vargas, por favor». «¿Quién quiere hablar?», preguntó la voz. Por un segundo, dudé. ¿Quién era yo? ¿Una clienta? ¿Una vieja amiga? ¿Un fantasma? «Beatriz Romero», dije, eligiendo la simple verdad. «Un momento, señora Romero. Voy a ver si está disponible». La espera que siguió fue la más larga de mi vida. Oía música suave de fondo, una melodía clásica que parecía burlarse de mi confusión interior. Elena me apretó la mano con más fuerza, con la mirada fija en la mía, inspirándome valor. Podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos. Imaginé 1000 escenarios. Está en una reunión. No está en la oficina. No acepta llamadas de desconocidos. Entonces la música se detuvo. Se oyó un clic en la línea. Y una voz masculina, más grave y ronca de lo que recordaba, pero con un timbre que resonó en lo más profundo de mi memoria. «Habla Arturo Vargas». Me quedé sin aire. El tiempo se detuvo. En ese instante, 50 años se disolvieron. Él estaba allí, al otro lado de la línea. Real, vivo. Abrí la boca para hablar, pero no salía ningún sonido. El pánico regresó, frío y abrumador. Elena me dio un pequeño empujón, un gesto que decía: «Ahora, Bea, habla». Respiré profundamente y me sumergí en el abismo. «¿Hola?», repitió la voz de Arturo, esta vez con un dejo de impaciencia. «¿Quién habla?». Las palabras se me atascaron en la garganta, un muro de miedo y emoción. Elena me miró con una intensidad que me obligó a actuar. Necesitaba decir algo, lo que fuera, antes de que colgara y perdiera la oportunidad para siempre. «¿Arturo?», logré susurrar. La palabra salió ronca y frágil. Hubo una pausa al otro lado. «Sí». «¿Quién es?». Cerré los ojos. Era ahora o nunca. «Soy Beatriz».
Beatriz Romero. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de impaciencia ni confusión. Era un silencio denso y pesado, cargado de una pesadez que podía sentir incluso a través de la línea telefónica. Sentí como si un universo entero naciera y muriera en ese instante de quietud. Podía oír su respiración, un sonido suave y sorprendido. Beatriz, dijo finalmente, mi nombre en sus labios, después de tanto tiempo. No era una pregunta, era una afirmación, un reconocimiento. Recordó. Beatriz, no puedo creerlo. Su voz, antes profesional y distante, ahora estaba teñida de una emoción cruda, una vulnerabilidad que me reflejaba. Yo tampoco, respondí, y de repente las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a correr silenciosamente por mi rostro. Elena me dio un pañuelo. Sus ojos brillaban al igual que los míos. ¿Cómo? ¿Dónde? Balbuceó, y el elocuente arquitecto se quedó repentinamente sin palabras. Es una larga historia, dije con una risita temblorosa. Tiene que ver con un ático polvoriento y una carta. Una carta de 1972 que nunca había leído. Lo oí respirar hondo. La carta... ¿La recibiste? 50 años tarde, pero... Sí, lo recibí. Otro silencio, pero este más suave, lleno de comprensión mutua. Ambos intentábamos procesar la enormidad de ese momento, la improbabilidad de esa conexión a través del abismo del tiempo. «Esperé, ¿sabes?», dijo en voz baja, casi como un secreto compartido. «En ese café. Lo hice. Durante muchos años. Lo sé», susurré. «Lo leí en la carta. Arturo, yo... lo siento mucho». ¿Por qué me disculpaba? ¿Por no estar presente? ¿Por mi padre? ¿Por toda una vida de encuentros perdidos? No lo sabía. Solo sabía que tenía que decirlo. «No», dijo rápidamente. «No te preocupes. No fue tu culpa. Siempre supe que algo había pasado». Su voz era suave, llena de una gracia que me conmovió profundamente. Hablamos unos minutos más, con las palabras entrecortadas, las frases incompletas, intentando salvar 50 años de diferencia en una breve conversación. No entramos en detalles sobre nuestras vidas. No hablamos de matrimonios, hijos ni pérdidas. Era demasiado pronto, demasiado delicado para eso. La conversación giró en torno al milagroso hecho de que estuviéramos hablando. Fue como encontrar a un astronauta que se creía perdido en el espacio. La primera pregunta no fue sobre cómo había ido el viaje, sino un simple y asombrado «¿Estás ahí?» «Estoy en la Ciudad de México», dije. «Lo sé. Nunca lo olvidé», respondió. «Voy allí a menudo por trabajo». La implicación de su frase flotaba en el aire. Una posibilidad brillante y aterradora. Sabía que la siguiente pregunta era mía. La llamada podría terminar ahí. Un círculo cerrado. Una curiosidad satisfecha. O podría ser el comienzo de algo más. Miré a Elena. Ella asintió, con una sonrisa alentadora en el rostro. «Arturo», comencé con el corazón latiéndome con fuerza. «El café de Tacuba. ¿Aún existe?» Se rió. Una risa cálida y genuina que me calentó el pecho. «Sí, Beatriz, todavía existe. Por muy testarudos que seamos, al parecer. Estaré de viaje de negocios en la capital la semana que viene», dijo con la voz renovada. Quizás podríamos tomar un café. Por los viejos tiempos». «Me encantaría», respondí sin dudarlo. La duda se había disipado, reemplazada por una tranquila certeza. Quedamos en día y hora. El martes a las 4 de la tarde. El mismo lugar que habíamos prometido. Al colgar, temblaba, pero no era de miedo. Era de una alegría tan intensa, tan pura, que parecía que podía levitar. Miré a Elena. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de una esperanza que pensé que nunca volvería a sentir. «Se acordó, Elena», dije asombrada. Después de tanto tiempo se acordó. Elena me abrazó. «Hay cosas, amiga mía», dijo con la voz entrecortada, «que el tiempo no puede borrar». Los días previos al martes transcurrieron en una neblina de ansiedad y emoción adolescente. No me sentía como una joven de 72 años. Me sentía de nuevo como una joven de 19, con toda la inseguridad y la expectación desbordante de esa edad. Mi armario, antes un remanso de paz y ropa familiar,
se convirtió de repente en un campo de batalla. Nada encajaba. Todo era demasiado viejo, demasiado descolorido, demasiado... abuelito. Abrí las puertas del armario y me quedé mirando las filas de vestidos y blusas. ¿Qué se ponía uno para reencontrar a un amor perdido hace 50 años? Quería verme elegante, pero sin exagerar. Quería parecerme a mí misma. Pero, ¿a cuál de ellas? ¿A la mujer que él conocía o a la mujer en la que me he convertido? Sofía vino a visitarme el fin de semana y me encontró con una montaña de ropa en la cama. «Mami, ¿qué pasa? ¿Vas a donar todo esto?» Respiré hondo y le conté sobre la llamada y la reunión. Esperé su desaprobación, un sermón sobre tener cuidado. En cambio, sus ojos se iluminaron. «Mamá, esto es maravilloso y aterrador. Necesitas el atuendo perfecto». El escepticismo práctico de Mateo había sido reemplazado por el romanticismo incurable de Sofía. Se adentró en mi armario con la energía de una estilista profesional. «No, eso no. Muy serio. ¿Esto? El color te descolora». «Ah, ¿y este?» Sacó un vestido que no me había puesto en años. Era de un azul intenso, el color del cielo al anochecer, con un corte sencillo y elegante. Lo había comprado para el aniversario de bodas de unas amigas y siempre me sentía bien con él. «Es perfecto», declaró Sofía. «Es clásico, elegante, y el color realmente resalta la mirada». Me hizo probármelo. Mirándome al espejo tuve que estar de acuerdo. No me hacía parecer más joven, pero sí, yo misma, segura de mí misma. «Gracias, hija mía», le dije, abrazándola. Su apoyo significaba muchísimo para mí. «Solo prométeme que me llamarás tan pronto como llegues a casa y me contarás todo», dijo con los ojos brillantes de curiosidad. La reacción de Mateo al oírlo fue más contenida. «¿Estás segura, mamá?», preguntó por teléfono con la voz cargada de preocupación. «Sí, Mateo, lo hago», respondí con calma. Hubo una pausa. «De acuerdo», dijo finalmente, resignado. «Solo, si dice algo que te incomoda, si sientes que algo anda mal, levántate y vete. Llámame si necesitas algo». Su preocupación, que antes me irritaba, ahora me conmovía. Era su manera de decirme que me amaba. «Te lo prometo, hijo mío. Puedo cuidar de mí mismo». La noche anterior a la cita, apenas pude dormir. Miles de escenarios me rondaban la cabeza. ¿Y si no teníamos nada de qué hablar? ¿Y si el hombre que conocí no tenía nada en común con el joven que amaba? ¿Y si la química, la conexión que sentí por teléfono, era solo un espejismo, un eco del pasado? El miedo era un nudo frío en el estómago. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ciudad de México, la ciudad que nos unió y nos separó. Estaba allí, latiendo con millones de vidas, millones de historias. La mía era solo una de ellas, pero era mía. Pensé en Carlos, mi difunto esposo, un buen hombre, un padre maravilloso, con quien había construido una vida sólida y feliz. Sentí una punzada de culpa, como si lo estuviera traicionando. Pero entonces me invadió la calma. No estaba traicionando a nadie. Mi amor por Carlos era real y sagrado. Estaba a salvo en mi corazón. Esto era diferente. Se trataba de cerrar un círculo. Se trataba de honrar a la niña que fui. La niña cuyo corazón se rompió no por falta de amor, sino por las circunstancias. No buscaba un sustituto para Carlos. No buscaba un salvador para mi soledad. Simplemente iba a encontrar una respuesta. Y por primera vez me di cuenta de que el resultado no importaba tanto como el acto de partir. El acto de elegirme a mí mismo, de reclamar mi propia historia. Con ese pensamiento finalmente me encontré en paz. Volví a la cama y me quedé dormida, soñando con flores de jacarandá moradas que caían como una suave lluvia. El martes, el aire en la Ciudad de México era vibrante. El sol de la tarde bañaba las calles del centro histórico con un tono dorado, haciendo brillar los coloridos azulejos de los edificios. Pedí un taxi, pues me temblaban demasiado las manos para conducir. Durante todo el trayecto, mi corazón latía a un ritmo irregular, una mezcla entre un tango y una marcha fúnebre. Llevaba el vestido azul que Sofía había elegido, un sencillo collar de perlas y un toque de lápiz labial.
mi pequeña armadura para la inminente batalla de emociones. Le pedí al conductor que me dejara a una cuadra del café de Tacuba. Necesitaba caminar un poco, sentir la tierra firme bajo mis pies. Las calles estaban llenas de gente, turistas tomando fotos, vendedores ambulantes y el sonido de un organillero tocando una melodía nostálgica. La ciudad era un torbellino de vida, indiferente al momento monumental que estaba a punto de desatarse en mi corta existencia. Y entonces lo vi. La fachada familiar del café, con sus vidrieras y letras antiguas. Era exactamente como lo recordaba. Un barco del tiempo anclado en medio de la modernidad. Respiré hondo y entré. El interior era oscuro y acogedor, con el intenso aroma a café, chocolate caliente y pan dulce. La decoración barroca, los paneles de madera oscura, los camareros uniformados de blanco. Todo era una cápsula del tiempo. Mi mirada recorrió la sala, buscando un rostro que solo había visto en una fotografía reciente. Había parejas, familias, grupos de amigos. Elegí una mesa pequeña cerca de la ventana, desde donde podía ver la puerta. Llegué 15 minutos antes. La tortura de la espera comenzó. Cada hombre canoso que entraba por la puerta me aceleraba el corazón. Pedí un café y me temblaban tanto las manos que casi se me derramó el líquido. ¿Qué hacía allí? Esto era una locura. Debería irme. Y entonces la puerta se abrió de nuevo. Y él entró. El tiempo pareció ralentizarse. Era más alto de lo que recordaba. Su cabello era blanco puro, pero abundante. Llevaba un blazer elegante sobre una camisa de cuello abierto. Se detuvo un momento en la puerta, recorriendo la habitación con la misma ansiedad que yo. Y entonces, su mirada se encontró con la mía. Por un instante nos quedamos mirándonos fijamente a través de la sala llena. Un reconocimiento silencioso nos invadió. Una corriente eléctrica que atravesó el espacio y los 50 años que nos separaban. Él ya no era el chico de 19 años, y yo ya no era la chica de cabello oscuro. Pero en sus ojos vi la misma intensidad, la misma alma gentil que había amado. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que suavizó las líneas del tiempo en su rostro. Y entonces empezó a caminar hacia mí. Cada paso parecía resonar en mi pecho. No se apresuró. Era un caminar tranquilo y pausado, como si quisiera saborear cada segundo de este reencuentro. Al llegar a mi mesa, se detuvo. «¿Beatriz?», dijo con una voz aún más resonante en persona. «Arturo», respondí con voz susurrante. No me extendió la mano para estrecharme. Simplemente se quedó allí, mirándome. «Te ves exactamente como la recordaba», dijo en voz baja. Me reí. «Esa es la mentira más hermosa que me han dicho. Tú tampoco has cambiado nada». Ambos sabíamos que era mentira, pero era nuestra mentira. Una forma de decir que nuestra esencia seguía intacta. Se sentó frente a mí. El camarero se acercó y Arturo pidió sin dudarlo: «2 cafés de olla, por favor». Cuando estuvimos solos, un silencio cómodo se instaló entre nosotros. No era incómodo. Era un silencio que no necesitaba palabras para llenar el espacio. Finalmente, habló. «Así que, un ático polvoriento». Y empecé a contarle. Y él me contó de sus primeros años, de cómo iba al café cada 15 de octubre, primero con esperanza, luego con melancólica lealtad, hasta que un día, años después, finalmente aceptó que yo no iría. Hablamos de nuestras vidas, a grandes rasgos. Se casó, tuvo una hija y se divorció amistosamente hace muchos años. Hablé de Carlos, de Mateo y Sofía, de mis nietos. No había celos ni arrepentimiento, solo un profundo respeto por las vidas que cada uno había construido. La conversación fluyó durante horas. El café se convirtió en cena. Nos reímos de nuestros recuerdos de juventud, compartiendo las penas y alegrías de décadas pasadas. Y en medio de esa conversación, tuve una revelación. La culminación de mi búsqueda no fue un beso apasionado, ni una declaración de amor eterno. La culminación fue ese momento de paz, de comprensión. La mujer que entró en ese café, llena de miedo e inseguridad, no era la misma que estaba sentada allí ahora. No necesitaba que Arturo me salvara de la soledad. No necesitaba que me diera un final feliz, como el de una telenovela.
Lo busqué para encontrar una parte de mí, y la encontré. La encontré en mi propio coraje, en mi determinación, en mi capacidad de reescribir mi propia historia. Cuando salimos del café, ya era de noche. La calle estaba más tranquila. Me acompañó hasta la parada de taxis. Entonces, dijo, deteniéndose bajo una farola. ¿Y ahora qué pasa? Lo miré, al hombre amable y real que tenía ante mí, ya no un fantasma del pasado. No sé, dije con sinceridad. ¿Qué tal si empezamos con otro café? Sonrió, y en esa sonrisa vi el comienzo, no de una repetición del pasado, sino de algo completamente nuevo. Una elección consciente, una alianza, un renacimiento amoroso a mi manera. Habían pasado 6 meses desde aquel primer café. 6 meses que se sintieron como un abrir y cerrar de ojos, pero también como una eternidad. Arturo y yo no intentamos recuperar el tiempo perdido. Eso habría sido imposible y una tontería. En cambio, empezamos a construir algo nuevo, ladrillo a ladrillo, sobre la sólida base de un afecto arraigado. Él viajaba a la Ciudad de México los fines de semana, y yo, para mi propia sorpresa y la de mis hijos, empecé a tomar el autobús a Puebla para visitarlo. Descubrí la ciudad a través de sus ojos. Me llevó a ver las iglesias barrocas que había restaurado, explicándome cada detalle con la pasión de un artista. Lo llevé a mis lugares, a los jardines de Coyoacán donde todo empezó, no para revivir el pasado, sino para presentarle al hombre que era hoy. Le enseñé nuestro viejo banco bajo el jacarandá. Me tomó de la mano, y no fue un gesto de nostalgia, sino de regalo. Nuestra relación no es un apasionado romance juvenil, es algo más tranquilo, más profundo. Se compone de largas conversaciones, silencios reconfortantes y risas compartidas sobre las peculiaridades del envejecimiento. Es el placer de tener a alguien que entiende las referencias de tu época, que se ríe de los mismos chistes de siempre. Es una alianza de almas que han recorrido caminos diferentes, pero cuyo norte magnético siempre ha apuntado en la misma dirección. Mis hijos se han ido acostumbrando a la idea poco a poco. Sofía está encantada y considera nuestra historia como su inspiración personal. Mateo, mi pragmático Mateo, sigue siendo cauteloso, pero después de conocer a Arturo en un almuerzo dominical, admitió con un gesto reticente: «Parece un buen hombre, mamá. Sé que su aceptación es su mayor muestra de amor. Elena, mi fiel Elena, está radiante. ¿Te lo dije?», repite cada vez que hablamos, como si lo hubiera orquestado todo ella misma. Y en cierto modo, lo hizo. Ella fue la chispa que encendió mi valentía. Hoy estoy sentado en mi sillón junto a la ventana, la misma donde leí esa carta por primera vez. La descolorida caja azul está de vuelta en el ático, pero la carta de Arturo ya no está. Está enmarcada en mi mesita de noche, no como un santuario al pasado, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la vida no se detiene a los 30, 50 o 70, que siempre hay puertas por abrir, respuestas por encontrar. La búsqueda de Arturo comenzó como una búsqueda de él, pero terminó como un viaje de regreso a mí misma. Encontré una fuerza que desconocía, una autonomía que me permite elegir amar de nuevo, no por necesidad, sino por alegría. Elijo la compañía de Arturo no para completarme, sino porque su presencia enriquece la vida que ya considero plena. Es un amor maduro, construido no sobre promesas febriles, sino sobre el respeto mutuo y la serena alegría de compartir los días que nos quedan. Miro afuera, a mi bugambilla morada que florece obstinadamente bajo el sol. Suena el teléfono. Sé que es él, llamando para darme las buenas noches, como cada noche. Sonrío. Mi historia no terminó en ese ático polvoriento. Eso fue solo el prólogo. El verdadero comienzo está sucediendo ahora. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.